Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global, a través del internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, porque les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, acostumbrándome al cambio de hora, porque ahora cambiaron con el invierno y me tengo que levantar más temprano todavía para estar aquí a la hora sagrada con ustedes, pero nada. Aquí listo para. Mira, ¿y son las 7 allá? ¿Las 7 o las 8? Las 7 ahora. Las 7, wow. Bueno, estaba cantando un gallo por aquí, por la placita Roosevelt, mientras caminábamos para acá, pero parece que te estaba cantando a ti, allá en Australia. Sí. Y hablando de gallos, hablemos de los gallitos, en cierta medida, porque vamos a dedicar hoy el programa a quien debemos dedicarle el programa, que son a los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, quienes estuvieron ayer en el recinto de Río Piedra en una mega asamblea de 10 horas, o tal vez de un poco más. Pero hasta las 7:30 de la noche. Hasta las 7:30 de la noche, y que ya eso en sí llama mucho la atención, más allá del contenido, que obviamente queremos discutir aquí, y de todas las discusiones que inmediatamente se han dado desde diferentes posturas. Nos parece que el proceso mismo ha sido un proceso como mínimo muy interesante, de mucha participación, que obviamente siempre traerá conflictos y contradicciones, etcétera, pero que sin duda alguna parece ser que sí, como mínimo promovió la participación de muchos grupos, sectores dentro de la comunidad universitaria, y que interesantemente a través de los medios, en las redes sociales, pues aparecían citas, aparecían opiniones, aparecían diferentes expresiones de personas fuera de la universidad que estaban muy pendientes, porque también estaba en vivo, se podía ver en vivo a través de las redes sociales. Así que nos parece que como mínimo en cuanto a eso, pues hay que celebrar y tomar en cuenta, ¿no? De hecho, la participación de lo que fue la pasada asamblea y esta, yo creo que jamás yo había visto una cosa así. Por lo menos yo creo que es comparable hasta las asambleas entre convenciones. No sé si Ariana quiere decir algo. Sí, a mí me parece que que se mantuviera tan activa la participación en estas dos asambleas rompió récord. Maravilloso. Mira a ver si estos compañeros son activos y si lo tienen bien claro, que no me dejaron ni presentarlos. O sea, ellos ya están en pie de lucha y comentando por ahí para que me parece genial y que siga corriendo así. Pero un poco a los radioescuchas simplemente le queremos dejar saber que obviamente pues el tema de hoy es la asamblea universitaria, las discusiones y los procesos que se están dando y siguen dándose hoy en diferentes campus de la universidad, los estudiantes ante la crisis que estamos viendo todos y todas, porque también eso me parece que es importante, como las demandas de los y las estudiantes, por lo menos desde hace varias semanas atrás, incluyen demandas extrauniversitarias que de alguna forma llaman a una solidaridad más allá de la universidad, y eso también me parece un punto que ha sido bien importante. No es que nunca haya ocurrido, pero que sí hace la cosa mucho más compleja, al punto que ya ha habido debates entre profesores y estudiantes con artículos y demás, y uno de esos estudiantes es Cristian Albelo, quien es representante de los estudiantes graduados en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico,
Y tenemos también a la estudiante de bachillerato en sociología y en el programa de estudios de la mujer y género. Además, es parte del colectivo universitario para el acceso, Chariana Ferrer. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias por la invitación. ¿Cómo empezar, Miguel? Ya ellos empezaron, ya yo hice una introducción bastante larga. ¿Por qué no empiezas tú, Miguel? Pues vamos a ver, yo creo que lo más importante es escuchar de la voz de nuestros invitados cómo ellos resumen ese proceso que llevó antes pues toda esa preparación, todas las fuerzas que de alguna manera empujaron el que se diera la asamblea, y segundo, pues cuáles son las impresiones que ellos tienen de dónde estamos ahora, qué pasó allí, obviamente dentro del tiempo que tenemos, para poder arrancar de ahí ya con preguntas Perfecto. Un poquito más polémicas quizás, pero nada, establecer como las bases de lo que pasó, porque pues hay mucha opinión, medios y demás, y queremos que ustedes tengan el espacio además para definirlo desde sus propias perspectivas. A ver. Pues voy a comenzar yo. Me parece que pues reconocer que esta asamblea fue mandato de la asamblea anterior, y fue un poco para que se diera cierto espacio para evaluar los trabajos que se dieron durante el paro de 3 días que se convocó, y de cierta manera un poco el estudiantado del recinto de Río Piedras pues tomara las decisiones pertinentes en cuanto a cuál sería el accionar y cuáles son las demandas concretas con las cuales necesitábamos expresarnos y establecer ese plan de acción. Mira, Miguel, el estudiante está molesto. El estudiante en general, y no solo en Río Piedras, el estudiante en el sistema está molesto por la situación que está pasando en Puerto Rico. Por ejemplo, la situación fiscal, los impuestos, la congelación de plazas en el sector público, todas esas medidas han incidido en que el estudiantado esté frustrado, esté en cierta manera busque alternativa o busque de alguna manera manifestar ese descontento. Yo tuve la oportunidad de ir al recinto de Mayagüez cuando ellos tuvieron el paro. De hecho, ellos fueron los primeros que establecieron un paro en este año académico. Y tú notabas una molestia, tú notabas un descontento, aunque no estuviera una cuota de estabilización fiscal, aunque no hubiera una medida impositiva, por ejemplo, como se dio en la pasada administración, sí el estudiantado ha sentido el golpe en el bolsillo, sí el estudiantado ve como que, pues mira, mano, aquí las cosas no están funcionando como se supone, yo estoy heredando una crisis que nuestros padres crearon y pues ahora mismo nosotros estamos aquí desprovistos. Y eso se ha ido manifestando en las distintas asambleas con este turnout de gente llegando a la asamblea. Y a eso tú le añades, pues, por ejemplo, el asunto de las becas presidenciales, el asunto de los fallos administrativos, el informe de AGB, y entonces ese conjunto de factores han causado que haya básicamente una manifestación colectiva pues que de alguna forma ha expuesto lo que es ese malestar interno que lleva el estudiante. Obviamente, en esta línea, perdona que siga un poco de seguimiento, se ha tratado de caracterizar en la discusión que pues que la huelga no se aprobó, que fueron 10 horas de discusión, se avanzó, no se avanzó, pero la huelga al final se reduce a decir que la huelga no se aprobó y que entonces ese estudiantado molesto, por un lado, pues no logró sumar a una acción concreta dentro del lenguaje de la oposición que ya es una tradición, o sea, nos quejamos y vamos a la huelga. ¿Cómo ustedes caracterizan ese hecho de entrada? O sea, ¿hay que ver esto como un fracaso? ¿Esto no es algo definitivo? ¿Hay que ver, o sea, ¿están ustedes unidos un poco a esa visión derrotista que algunos han compartido o a la de generaciones de antiguos estudiantes que fueron parte de movimientos donde sí se dio la huelga, que los ven a ustedes como que esta gente no se organizó bien o los estudiantes están confundidos? O sea, ¿cómo se posicionan ustedes con relación al resultado concreto de ese tema, sabiendo que la huelga no es la única
o la aprobación de un voto de huelga no es la única razón para aplaudir o para celebrar o evaluar el éxito o el fracaso de esta primera asamblea donde se considera eso. Mira, ¿Cómo lo ven ustedes? Miguel, brevemente, yo creo que ese ejercicio de análisis o de crítica posterior a una asamblea no es algo exclusivamente de esta asamblea. Yo llevo desde el 2010 en la Universidad de Puerto Rico y yo te puedo decir que en todas las asambleas ha habido crítica o de algún sector del estudiantado, o si el estudiantado está unido, ha habido críticas de otros sectores dentro de la universidad, ha habido sectores fuera de la universidad. Independientemente si se haya aprobado huelga, si no se haya aprobado huelga, si se haya aprobado paro, si no se hizo nada, como por ejemplo lo del paro de ayer que no se aprobó, siempre los estudiantes van a estar sujetos a críticas dependiendo de la acción que se tome. Y en ese sentido, yo no considero que lo de ayer fue un fracaso. Yo considero que lo de ayer fue un triunfo, en el sentido de que el hecho de que hayan estudiantes dispuestos a estar allí desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la noche para discutir X o Y asuntos, incluso el hecho de que no se interrumpan sus estudios, para mí me parece que eso es algo positivo que hay que destacar y que yo no veía anteriormente. Yo coincido con Albelo, por lo menos las discusiones que hemos tenido durante la asamblea y posterior, la postura, ¿no?, de varios sectores del movimiento estudiantil es no asumir esto como una derrota. Yo creo que el estudiantado se expresó en la asamblea, fue una asamblea maratónica, donde incluso hasta sus últimos momentos que fue recesada, no, la asamblea ni siquiera ha terminado, y es importante señalar eso, pero incluso en el momento en que se tuvieron que recesar las labores se contaba con el quórum, así que para mí eso es una victoria, hay que reconocerlo como un buen ejemplo de ejercer, ¿verdad?, o el ejercicio democrático, y reconocer que de la misma manera que el movimiento estudiantil ha estado insistiendo que tanto las paralizaciones como la huelga son un vehículo de lucha o son un método de lucha y no es el único. El estudiantado en su mayoría se expresó reconociendo que en estos momentos aprobaba o que se oculten otros métodos de lucha, y incluso una de las consignas que fue repetida en un sinnúmero de ocasiones durante la asamblea ayer fue lucha sí, huelga no. Estemos de acuerdo con esa consigna o no, me parece que tuvo eco durante los miles de estudiantes, ¿verdad?, que participaron ayer, y eso es algo que debemos respetar. Los estudiantes están activos, Miguel. Por ejemplo, el día antes de la asamblea, el lunes, hubo una asamblea en la Escuela de Arquitectura en donde se le pidió la renuncia al decano. O sea, que y en todas las asambleas, hoy mismo hubo una asamblea en Humacao y se pidió un paro de 10 días. Bayamón actualmente está en huelga. O sea, yo creo que hay un interés, hay una inquietud del estudiantado en expresarlo, y lo que no ha sucedido es que, contrario, por ejemplo, lo que pasó en el 2010, que ha sido uniforme, de que decimos, pues vamos todos los recintos a huelga, menos ciencias médicas, por dar un ejemplo. Aquí no, aquí pues mira, depende de muchas variables, y yo creo que aquí se está viendo manifestado. Me interesa saber algunos detalles, digamos, no como si fuera un cuento, una narrativa, pero sí, tal vez los momentos que ustedes creen que fueron los momentos más importantes, digamos, en esa asamblea de 10 horas, en términos de las cosas que se incluyeron o las decisiones que se tomaron, más allá de huelga sí, huelga no. Y también me interesa también que hablemos sobre precisamente las demandas extrauniversitarias. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la asamblea universitaria, hablando de la crisis que estamos viviendo todos y las luchas estudiantiles y sociales en Puerto Rico hoy. Y tenemos con nosotros a Chariana Ferrer y Cristian Arbelo, discúlpame. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. Muy bien. Entonces tenemos un poco hablando de, si ustedes tuvieran que explicar la asamblea en términos de cuáles fueron los momentos más importantes de todas esas 10 horas, reconocemos que es un proceso largo y que pues es muy difícil hablar de esa forma, pero si tendrían que precisamente hacer una síntesis, ¿qué destacarían? Y dos, ¿cómo va esa discusión de las demandas más allá de la universidad? Pues mira, a mí me parece que ya desde su inicio la asamblea y el estudiantado que participó en ella sentó la pauta, ¿no? De a qué venía en la asamblea. Esta asamblea fue de carácter ordinaria, por ende hubo una agenda sugerida donde incluían turnos que se habían quedado pendientes o sobre la mesa en la asamblea anterior, incluyendo lo que es servicios estudiantiles, para que se discutieran aspectos como la situación de estudiantes con diversidad funcional y las facilidades, que se discutiera la situación de, por ejemplo, residencia, implementación de lo de la política de 0 botellas de agua en el recinto, etcétera. Luego que se pasara a los informes de las gestiones realizadas y pues posteriormente pues el tercer punto en agenda, que era propuestas y plan de acción. Ya desde inicio a la asamblea hubo mociones procesales para los efectos de cambiar el orden y el estudiantado expresó que quería discutir las propuestas primero. Luego, ¿verdad? Hubo ciertos intercambios, enmiendas a ello para que finalmente la agenda quedara, que se discutiera, ¿verdad? O se extrayera del turno de servicios estudiantiles el de diversidad funcional y se atendiera como primer asunto, posterior el de los informes y luego, ¿verdad? El de propuestas y si daba tiempo el de servicios estudiantiles. A mí me parece que una de las cosas que también marcó cuál iba a ser la dinámica era el hecho de las mociones procesales, que un poco pues nos ponía esta camisa de fuerza utilizando el procedimiento parlamentario, donde estas mociones para hacer cambios en la agenda, ya sea el orden, quitar turnos, pues no permitía turnos de debate. Entonces tenemos mociones que se presentaron para los efectos de ir directamente a discutir las propuestas, mientras personas que estábamos en contra y queríamos argumentar la importancia de, por ejemplo, que se dieran los informes antes de tomar esa decisión, pues no se incluyera, porque eran mociones procesales. A lo que tuvimos, ¿verdad?, de cierto modo, ser bastante ingeniosas en ese quehacer y tomar en cuenta cosas como turnos de reconsideración y todo este revolú parlamentario, cuando personas que pues evidentemente queríamos que se tocaran los informes primero, tuvimos que votarle en contra, o sea, a favor a la moción de que se pasaran a otros turnos, simplemente para poder tirar un turno de reconsideración y que se abriera el debate. Y de ahí vimos, yo creo que el resultado sí logramos, ¿verdad? Cuando se abrió la moción de reconsiderar y tuvimos esa oportunidad de dirigirnos al estudiantado y decirle la importancia de tomar las decisiones cualquiera que fuesen, pero de una manera informada, pues entonces vimos que hubo un cambio y, ¿verdad? Y la asamblea que le había votado a favor de ir directamente a las propuestas, pues se retractó y dijo, vamos a escuchar los informes. Yo creo, mira, más allá, sobre el procedimiento parlamentario, yo sé que puede ser medio incómodo, pero la invitación y lo que yo le digo a la gente cuando
hacen algún tipo de señalamiento sobre cómo está la mesa manejando los procesos, que es un proceso bien complejo. Yo estuve allí, yo fui presidente del consejo y me tocó presidir asambleas tanto como presidente como cuando era vicepresidente. Y manejar un teatro es sumamente complicado, teniendo en mente que en esta ocasión tenías que manejar a los anfiteatros y los turnos que se estaban recibiendo en los anfiteatros, porque estamos hablando de que no era el teatro solamente, era que habían otros anfiteatros llenos. La asamblea se llenó de tal magnitud que tú tenías que manejar básicamente simultáneamente 7, 8 micrófonos. En ese sentido, pues, una situación bien compleja y pues el procedimiento parlamentario es básicamente una guía que se utiliza para mover los turnos. Y claro, ¿sabes? Lo que se busca es, mira, lo procesal, pues vamos a atenderlo como un asunto procesal y vamos a discutir la sustancia. Por ejemplo, lo que queremos esbozar, pues eso es lo que vamos a discutirlo. Claro, ahí viene el asunto de por qué, la información, el punto de reconsideración. Claro, eso se da dentro de una dinámica en donde, pues, ¿cómo te explico? Es una situación bien, bien compleja. O sea, estar sentado en esa silla allí no es nada fácil. A mí me chocó mucho, y no es porque Chariana esté aquí, porque yo sé que es muy pasional con el tema, pero a mí me chocó mucho el hecho de que no se hubiese querido en un principio dar el informe de perspectiva de género de lo que se usó, de los trabajos que hizo el grupo de género. Yo pienso que eso es uno de los puntos más importantes que se debió discutir en la Asamblea, precisamente porque no todo el mundo conoce la importancia o sabe lo significativo que eso es. Igual con lo de diversidad funcional, aunque, por ejemplo, y es un asunto que yo he dicho, la vez pasada que estuve en este programa lo mencioné, muchos estudiantes se preocupan por el asunto del aumento de la matrícula, el asunto de los cursos, el asunto de los servicios estudiantiles, pero entonces cuando tú vas, por ejemplo, y hablas de los atletas, habla de diversidad funcional, habla de perspectiva de género y de diversos temas que pues, son una minoría quienes los están empujando. Pues la gente lo tiende como que a menospreciar, como que no, ¿por qué tocamos este tema? Ha habido una concientización, vamos a decir, con el asunto de diversidad funcional y género. Me sorprendió, verdaderamente a mí me sorprendió cuando dijeron, no, vamos a irnos directo a las propuestas. Yo sé que había prisa, yo sé que querían llegar al punto de la huelga y el paro. Sin embargo, me chocó. Yo estaba en ese momento en una reunión de la Junta de Gobierno y estaba escuchando, tenía un oído en la Junta y un oído en la Asamblea, y a mí esa parte me chocó bastante. Fuera de eso, yo creo que el estudiantado, no, más allá de rechazar el paro o la huelga, no es que no quiera hacer nada, es que hubo un movimiento. O sea, yo puedo, excepto la decisión de dar por leído los informes y que después hubo la moción de reconsideración, yo creo que el estudiantado fue claro en qué era lo que quería. Ellos fueron desde el caer con el grupo, con un sector del estudiantado, fueron y dijeron, esto es lo que queríamos, y el grupo que no quería la huelga fue, esto es lo que queríamos. Y pues, en base a eso fue que se corrió la asamblea. A mí me parece importante señalar, porque también eso fue varios de los comentarios que salieron durante la asamblea, ¿no? Que la propuesta de paralizaciones y huelgas estaba impulsada por el CAEL, ¿no? Y siempre se insistió en reconocer al CAEL como ¿verdad? Grupo. ¿Qué quieres decir con CAEL? Discúlpame. CAEL es el colectivo de estudiantes en lucha. Ok. Bueno, la idea es que a partir del paro pasado hubo la creación de comités de base. Así que, ¿verdad? Algunos se organizaban por facultad o por temas, y tenemos que la organización de una asamblea a la otra por parte del movimiento estudiantil, pues fue bastante evidente en cuanto a personas que se sumaron a los trabajos. A mí me parece que otro de los highlights, ¿no? Durante la asamblea fue precisamente cuando vemos, como menciona Arbelo, la cuestión de se da por, ¿verdad? Se intenta que no se dé el informe del grupo de trabajo de género y luego se tira desde el piso como un turno de privilegio personal, que al darse, pues realmente la asamblea, pues, no sé, fue aclamado, ¿no? Y aplaudió y la gente se sentía el apoyo. Luego, posteriormente, en el turno de propuestas, las compañeras del comité de lucha, Comité de Mujeres en Lucha,
tira una moción para los efectos que se adopte una política de cero tolerancia a agresores, agresoras, a sexismo, machismo, homofobia, y esa pasa unánimemente. Así que de cierta manera vemos cómo el estudiantado, por la prisa de que se discutiera el asunto de paro sí, huelga sí o no, pues de momento pasaba por alto otro de los reclamos que se intentaban traer a discusión en la asamblea, y pues reconocemos que aún así sí se estaban tratando de expresar o validar los reclamos presentados por estos grupos que Cristian dice que somos minoritarios. Quería plantear que las mujeres no somos minoritarias, así que a mí me parece, ¿verdad?, importante hacer esa distinción, ¿no? Cuando se habla de asuntos de género, pues un asunto minoritario, pero pues quienes asumieron, ¿verdad?, y la mayoría del estudiantado somos mujeres. Y sabemos que precisamente en la asamblea pasada pues se trajeron a discusión el primer punto en la agenda de la asamblea pasada fue precisamente la situación de hostigamiento sexual y acoso que se está viviendo en el recinto. Ojo, pero no, cuando hablo de minoritarios no hablo de precisamente el sector al que atiende, hablo de quienes lo están impulsando, porque podemos decir que, por ejemplo, hay un grupo pequeño de estudiantes con diversidad funcional que están empujando a ciertos derechos y ciertas cosas, pero hay otro grupo que también es apático, y nosotros también tenemos que reconocer eso para decir hacia dónde podemos crecer en términos de concientización, en términos de tratar de involucrarlo a las distintas iniciativas que tenemos. Miguel. Quería intervenir, interesante obviamente el intercambio entre ustedes. Pienso que mucho de lo que pasa, ¿verdad?, cuando enfocamos el tema de los movimientos estudiantiles ahora mismo es que hay una especie de comodidad del país, de sectores que sí, que simpatizan con procesos revolucionarios de resistencia, de proyectos alternativos y demás, pero de alguna manera lo proyectan en los estudiantes. Entonces hay una especie de comodidad en esperar a que sean los estudiantes los que se organicen, los que monten esto, los que den la pelea. Hay una especie de discurso de sacrificio, lo cual es contradictorio, que si nos estamos quejando de una situación ahora sistémica en el país que trasciende a la universidad, que nos lleva a la pauperización, a destruir quizás certezas que teníamos o estados de seguridad en los cuales operábamos y demás. En medio de eso, pues estamos pidiendo más sacrificio, que sean los estudiantes los que se sacrifiquen, que entren en la huelga, que la cosa, y mucha de la queja se da desde ese lado. Entonces, por otro lado, noto algo que puede ser muy peligroso, o sea, de que en el fondo lo que nos viene encima pone a cada uno a velar por su propio interés y se pierde entonces la discusión de lo común. O sea, eso que me dices de cómo se establece la prioridad de discusión de tema que sí afecta a lo personal, que ya es que si me van a fastidiar con el cierre no voy a poder terminar mi grado o lo que sea, y cada cual, tú sabes, hablando para los sitios, para lo suyo, dejando a un lado pues temas esenciales que entonces sí hablan de lo común y que son importantes traerlos a la conversación. Entonces, Miguel, es que en la comunidad universitaria, y perdona porque quiero dejarlo bien claro, en la comunidad universitaria se está dando esa dinámica entre los sectores. O sea, yo tengo 2 profesores ahora mismo en la Junta de Gobierno que están favoreciendo un aumento de la matrícula, creyendo que ese aumento de matrícula va a ser de su beneficio. Y déjame decirte, a mí me parece algo chocante que el hecho de estarnos apoyando como sectores y estar estableciendo mecanismos de diálogo y ver cómo podemos mejorar la universidad, lo que estemos diciendo es, vamos a aumentar la matrícula a los estudiantes porque eso es lo que hace falta. Y pues el asunto aquí va a formarse, y es lo que yo opino, y teniendo en mente que yo también estoy de salida, yo creo que el asunto aquí va a venir el año que viene, no va a venir este año, porque el año que viene se negocian 2 convenios colectivos. Y es posible y posiblemente venga un cambio de administración, eso no lo sabremos. Y esos factores se van a juntar y van a recurrir nuevamente a los estudiantes para buscar el apoyo y buscar la solidaridad. Y por parte de los estudiantes van a tener siempre el apoyo y la solidaridad. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos estado estos años pidiendo solidaridad y reclamos y que se nos atiendan nuestras causas y establezcamos un frente común, esos son los estudiantes que están por ahí. Yo, claro, estoy generalizando también porque hay un sector dentro del claustro y del sector no docente que es bien solidario y nos apoya. Pero yo noto esa indiferencia también de
de que los estudiantes allá, pues, bueno, nos convocaron a una reunión del Senado académico para básicamente repudiar el paro que se llevó a cabo y repudiar cualquier intento de llevar a cabo una huelga. Yo me pregunto si eso hubiese pasado bajo el gobierno de Luis Fortuño, si eso hubiese pasado. Digo que es mi próximo punto y lo lanzo a ambos. O sea, tan difícil es movilizar a los estudiantes cuando el Partido Popular está gobernando. Sí. O sea, un partido que es tan desarticulado y torpe, o sea, puede efectivamente desarticularlos a ustedes o a los movimientos estudiantiles, es lo que quiero decir. O sea, quisiera que habláramos de eso también, porque es como el elefante en el cuarto y hay que poderlo saludar, reconocerlo y pedirle que se largue también, si eso es lo que procede. O sea, quiero escuchar eso también. Con ese punto importante empezamos con Chariana una vez regresemos de la pausa. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la lucha en Puerto Rico y los estudiantes y su asamblea de ayer, que cuando ustedes escuchen esto puede haber sido ayer o antes de ayer, pero saben de lo que estamos hablando. Chariana. Pues mira, retomando lo que se quedó antes de que nos fuéramos a pausa, a mí me parece que quizás cuando insistimos en decir, porque los estudiantes pues no buscan ese sentido o esa apuesta en común para crear. A mí me parece que cuando se construye precisamente ese sentido común o esa búsqueda de lo común, debemos partir de demandas que no necesariamente son cónsonas entre todos y todas. Me explico. Me parece que el exigirle al estudiantado, ¿verdad?, como cuerpo, como organismo, tienen que estar de acuerdo en todo para que entonces ese reclamo sea el que lleven, es sumamente peligroso, porque es que no podemos ponernos de acuerdo en todo porque hay distintas necesidades. A mí me parece que la apuesta, y quizás eso no lo supo articular bien el movimiento estudiantil cuando pone una serie de 5 reclamos, ¿verdad?, como ultimátum, y no garantizó que la gente, para apoyar esa resolución que se presentó en asamblea, pues tenía que estar de acuerdo con las 5. ¿Y cuáles son las 5? Discúlpame. Por aquello de repasar, pues uno, que se garantizara el pago que Hacienda le debe a la universidad, el rechazo al informe de AGB, la eliminación de la Junta de Gobierno y sus integrantes, incluyendo aquí al compañero Albelo, que se garantizaran, ¿verdad?, y que se le otorgaran, y me parece muy importante plazas a los profesores y profesoras por contrato según sus evaluaciones, y que se aprobara un plan estratégico para atender la situación de violencia de género e impulsar la perspectiva de género a nivel sistémico en la UPR. Esos fueron los 5 principales demandas que se presentaron bajo el ultimátum. En Río Piedra. En Río Piedra. Porque en otros recintos también surgieron sus reclamos particulares, peticiones de renuncia, asuntos particulares de cada unidad. Y cuando nosotros hicimos la tabla de los reclamos y qué era lo que pedía, sumaban 22. Okay. O sea que también había unos asuntos, claro, a nivel de los distintos recintos, no era tanto asuntos extrauniversitarios como plantea Río Piedra. Sí, habían unos que podían catalogarse como tal, pero eran muchos, por ejemplo, como desde el cambio de la máquina de ATH
hasta la renuncia del decano X o la renuncia del rector Y o que se le pague la remesa a Hacienda. O sea, que eran de Hacienda a la UPR, o sea, que eran varios reclamos y pues uno tenía que atenderlo. Yo creo que uno de los cuestionamientos, y puede ser hasta medio controversial lo que diga aquí, yo creo que uno de los cuestionamientos que nos tenemos que hacer ahora y que me he estado haciendo últimamente es cogobierno y autonomía, ¿para qué? ¿Y para quiénes? Porque para mantener el status quo yo no quiero autonomía universitaria ni cogobierno. Y lo menciono en ese particular porque yo he tenido la experiencia y puedo estar de acuerdo, por ejemplo, y estoy de acuerdo en que la intromisión político-partidista de la universidad debe repudiarse y debe rechazarse. Y que el hecho de que el gobernador tenga injerencia directa sobre la universidad me parece también que debe repudiarse. Ahora, yo he estado en la Junta Universitaria de los Senados Académicos y las cosas que yo he visto allí no se distancian mucho de lo que yo estoy viendo en la Junta de Gobierno. De hecho, yo he visto más, y no de todos los miembros, he visto más disposición de parte de algunas personas nombradas por el gobernador que de los mismos claustrales en los cuerpos de gobernanza. Y yo creo que eso es algo que hay que problematizar, porque, por ejemplo, yo estuve hace 3 años, con un grupo de estudiantes. En ese momento estaba Aníbal López Correa, Álvaro Moreno, cuando estaba Miguel Muñoz como presidente de la universidad, y en ese momento era, mira, nosotros no queremos la sustitución de azules por rojos. Nosotros queremos que la universidad tenga una mayor participación, que el sector docente tenga una mayor participación en los foros de gobernanza. Ahora, cuando yo hablo de asuntos, por ejemplo, como la accesibilidad en la UHS de estudiantes de escasos recursos, como es algo que he llevado en la Junta de Gobierno y que hemos llevado los estudiantes en tiempos recientes, pues hay un rechazo a que se toque ese tema, que ese tema no se debe tocar. Sin embargo, veo más apertura por parte de personas que a lo mejor están ajenas de la comunidad universitaria en atender el asunto. Lo mismo pasa con el asunto del aumento de la matrícula. O sea, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que yo tengo gente nombrada por el gobernador que están en contra del aumento en la matrícula y tengo profesores que están a favor del aumento en la matrícula? Y yo creo que eso para mí ha sido, yo no sé si es que es este momento del contexto en el cual estamos actualmente, si es algo único de nuestros tiempos, pero a mí me ha chocado bastante el nivel de desdén con que se le trata a los estudiantes por parte de ciertos sectores dentro de la misma comunidad. Y la pregunta de Miguel en cuanto a, ¿será que es más difícil, que puede ser hasta retórica, pero es importante que lo discutamos? ¿Por qué o será que es tan difícil organizarse y tomar acción desde diferentes ángulos cuando están los populares? ¿Y por qué? Yo creo que a mí me parece que cuando intentamos desde el movimiento estudiantil o desde la comunidad universitaria articular ciertas demandas, la manera en que se presentan y la fuerza con la que se exigen, a veces se puede establecer una correlación dependiendo de quién está gobernando en el país. Me parece que en este caso sabemos que el gobierno de turno va de cierta manera a inmovilizar a sus simpatizantes. Y cuando está el gobierno PNP en turno, pues entonces los populares y el resto, ¿verdad?, no simpatizantes o sectores independentistas, socialistas, progresistas, como le quieras llamar, pues tiende a haber ciertos puntos de convergencia. Pero de cierta manera me parece que hay un gran sector estadista en la comunidad universitaria sumamente disgustado con las políticas neoliberales también impulsadas por el gobierno popular. Sin embargo, no hemos podido coincidir de cierta manera, porque es que se ha creado, yo diría que esta retórica de que los PNP son derecha, los populares son centro y los independentistas son izquierda. Y de cierta manera es bien difícil bajo ese espectro que estos sectores que en sus discursos y en sus políticas o en su accionar político han estado tan polarizados, que reconozcan en sí esa apuesta en común, que es
pararle un freno a las políticas neoliberales. Entonces estas fichas, de cierta manera, la izquierda bajo oposición casi eternamente, porque no ha podido asumir el poder, y vemos que pues cambian de cierta manera, inmovilizan. Y yo creo que incluso lo podemos ver en cuanto a distintos profesores que han expresado que si esto fuese un gobierno, si estuviésemos bajo gobierno PNP, hubiesen estado agitando a sus estudiantes para que participen y cojan la calle, y ahora nos piden sacrificios, nos piden serenidad, nos piden que luchemos de otra manera. Sensibilidad con otros sectores, porque cómo tú vas a priorizar la universidad por encima de por ejemplo, el alimento de los presos, por dar un ejemplo, de los confinados, ¿sabes? También te ponen en esa retórica, entonces tú dices, no, aquí no es que yo estoy en contra de los confinados y los presos, es que aquí nosotros estamos diciendo que hay una manera distinta de hacer las cosas. Y yo creo que la diferencia fundamental aquí es, mira, si aquí se estuviera hablando de una cuota de $800, yo te diría a ti que el resultado de la asamblea de ayer hubiese sido totalmente opuesto a lo que resultó ayer. Sin embargo, Cristian, y eso es lo que más me llamó a mí, una persona de afuera, la atención. Y es que en la asamblea pasada, de hace menos de un mes, yo creo, se incluyó y hubo énfasis en un montón de medidas. Y me corrijo, no quiero decir que son extrauniversitarias, yo creo que eso precisamente estoy reproduciendo un error de mi parte. La universidad tiene que estar y está totalmente ligada, obviamente, a lo que nos ocurre en todo el resto del país. Sí, reclamos ciudadanos. Pero reclamos, exacto, ciudadanos que no se limitan a los intereses inmediatos de los estudiantes como estudiantes, sino como ciudadanos. Y que obviamente implica una solidaridad más allá de la inmediatez de lo que es la matrícula, etcétera. Eso, a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que lo que tú estás diciendo de alguna manera contradice precisamente esto. Dos, me llamó también la atención, o sea, en decir que si el reclamo hubiera sido $800 más, pues ya huelga hoy, porque no puede ser. O sea, por un lado. Dos, en ese sentido, el neoliberalismo entonces está metido hasta el cogote en todo el tipo de decisión y de pensar sobre nuestro presente y futuro, ya sea como ciudadano, como estudiante, como quiera. Dos, también me llama la atención que hablaste del año que viene, y me pregunto, caramba, es que el año que viene, si ni siquiera sabemos si va a haber el año que viene, en el sentido de que la Junta ya cuasi inminente, no queremos decir inminente porque uno no sabe qué va a pasar en 5 minutos. Dos, dentro de la misma YUPI se habla de que se garantiza nómina hasta junio. Después de ahí no se sabe nada. Tres, anoche mismo o esta madrugada la legislatura decide qué va a hacer o no, si va a declarar moratoria, etcétera. Es decir, están pasando tantas cosas y obviamente todos estamos viendo cómo vamos a manejar la situación, que hablar y pensar del año que viene me parece como es posible. Se ha normalizado la incertidumbre. Entonces, cuando llegue la certidumbre de que entonces te va a tener un impacto directo al bolsillo, o que va a tener un efecto en los servicios que tú recibes como estudiante, que no es algo abstracto, o por ejemplo que pero eso no está pasando ya. Eso no. Si eso sucede, ahí es que la gente va entonces a trabajar. Porque va a haber ese sector que, por ejemplo, ayer estaba abogando en contra de la huelga, o que pudiese en ese sentido decir, estoy de acuerdo con tu lucha, pero no estoy de acuerdo con el mecanismo, puede verse cambiado si surgen ciertos cambios. Ok, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Llegó tu programa deportivo.
tu programa. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Cristian Arbelo y Chariana Ferrer hablando de la Universidad de Puerto Rico, la lucha estudiantil hoy. Chariana. Mira, Juanqui, a mí me parece importante señalar que hay una gran, hay una falsa dicotomía entre establecer estudiante o los reclamos como estudiante y los reclamos como ciudadana, ¿verdad? A mí me parece que nos urge empezar a construir análisis y a construir proyectos políticos partiendo de reconocer la interseccionalidad que como sujetas, ¿verdad? Y como sujetos pues estamos interpelados por múltiples factores y múltiples sistemas de opresión incluso. Aquí no es que una vez yo cruce el portón de la universidad, yo me quito mi sombrero de ciudadana y comienzo a ser estudiante. O sea, a mí se me debe garantizar precisamente mis derechos como ciudadana dentro de la universidad y como estoy en una institución que es una pública, precisamente se tienen que reconocer afuera. Así que me parece que es sumamente peligroso por parte del estudiantado asumir, ¿verdad?, que las decisiones que se toman fuera de la universidad no les afectan. Porque cuando subieron la tarifa del tren urbano, dime si eso no le afectó al estudiantado que se transporta, ¿verdad? Cuando impusieron el IVA, dime si eso de cierta manera no afecta al estudiantado. Así que a mí me parece que de cierta manera surge esta desconexión de una identidad y de la otra, cuando debemos empezar a reconocernos como tales, ¿verdad? De la misma manera en que yo no me quito el sombrero para decir, ahora te estoy hablando como mujer y ahora te estoy hablando como una persona negra o ahora te estoy hablando como pobre. No, es que yo estoy interpelada por mis identidades o como una mujer queer, sino es que está atravesado. Así que eso, ¿verdad? Por un lado, me parece que la manera en que el movimiento estudiantil o el sector estudiantil más bien, se ha visto es que el antagonismo que se ha creado no ha sido realmente atendiendo quien realmente tiene el poder político. Y vimos de cierta manera que en la asamblea era estudiante contra estudiante, tanto en los turnos, tanto en la manera de abordar los reclamos, y no se pudo reconocer, ¿verdad?, quién es el causante de las problemáticas o quién está impulsando las políticas que afectan tanto a la universidad como están afectando también al resto del país. Así que esa puesta en común pues sigue siendo algo un poco difícil de articular. No lo veo como algo imposible. Me parece que en la medida, por eso para mí era tan importante que se escucharan y que se atendiera primero el turno de los servicios estudiantiles, porque ahí le vamos poniendo realmente cómo se materializa esa crisis en la universidad. Cuando yo escucho, ¿verdad?, que personas que residen en la universidad empiezan a decir la manera, el deterioro de los edificios o el que no hay cupos, o que, por ejemplo, el año pasado cuando en verano cientos de estudiantes se quedaron en la calle, ¿verdad? Ahí es que vemos cómo se materializa la crisis. Cuando vemos la intención de, por ejemplo, optar por un campus más verde y ecoconsciente de las realidades ambientales, pues, y vemos que hay un problema con las fuentes y que no se le ha dado atención, pues vemos una mala administración, vemos que no hay recursos para hacerlo. Entonces, son, por ejemplo, los reclamos del sector estudiantil con diversidad funcional, que tienen una biblioteca que está hecha a canto, con asbesto, que vemos que las aceras están deterioradas y no pueden pasar sillas de ruedas para poder transportarse.
que no hay servicios de trolley. A mí me parece que esos reclamos que son, ¿verdad? De cierta manera recogen cierta individualidad o particularidad, eran los reclamos que necesitábamos escuchar como movimiento estudiantil para reconocer cómo se materializa la crisis. Y cuando el movimiento estudiantil se presentara a decir, ok, todos estos son los reclamos, ¿verdad? Estamos dispuestos a luchar por cada uno de ellos. Entonces ahí es que se pone la puesta en común. No ir diciendo, esto es lo macro, y tratar de traducirle a un estudiantado que ya estamos viendo que hace una desconexión entre lo que es ser ciudadano y lo que es ser estudiante, pues entonces ahí es que estaba la puesta en común. Lo que sucede, yo creo que yendo a ese sentido de la falsa dicotomía que existe, y suscribo completamente tus palabras, yo creo que también hemos fallado, yo creo que tenemos que reconocer que hemos fallado en el sentido de tratar de explicar que el frente... ¿sabes? Los frentes, el frente nacional, el frente de país con el frente universitario no son asuntos mutuamente excluyentes. Yo como universitario dentro de la universidad puedo reclamar ciertas cosas y puedo exigir que se tomen ciertas posturas para mover cierta agenda. Y yo creo que dicen, bueno, pues el asunto de la Constitución, por dar un ejemplo, de enmendar la Constitución, eso es algo que se atiende ya en la legislatura, eso no lo tengo que atender en la universidad. El asunto de la cuota o el asunto de los servicios, eso yo lo atiendo dentro de la universidad, cuando en realidad el asunto es que está muy relacionado lo que pasa en un lado como lo que pasa en otro. Y yo creo que esa explicación de cómo se interconectan esos frentes y esos reclamos, todavía el estudiante no ha podido internalizarlo o no sabe cómo atenderlo. Y yo creo que en ese sentido tenemos un reto. Aquellos que estamos involucrados en lo que son el liderato estudiantil, lo que estamos en los movimientos estudiantiles, etcétera, debemos tratar de hacer lo posible para decir, esto que está pasando, por ejemplo, en el BGF, no es algo ajeno a ti, es algo que tiene un efecto directo en lo que es la universidad. Miguel, ¿algún comentario para ir cerrando? Sí. Quería traer algo sobre lo del Consejo de Arquitectura y el reclamo al decano con relación a lo de las becas presidenciales y lo que aparenta ser un amapuche de unas investigaciones en torno a un tema de fondos de viajes y demás. Eso es una historia que lleva tiempo. Quería preguntarte si lo que ha ocurrido en arquitectura, que ha sido una facultad en general, y es mi experiencia con ellos, no necesariamente con el mejor historial de solidaridad hacia los movimientos estudiantiles, con excepciones honorables, extraordinarias y demás, pero ha habido una cierta pasividad en general en procesos huelgarios de esa facultad en particular. Te pregunto si el verlos despertarse ahora con este tema y el enfrentar los ataques internos de miembros de la facultad que entonces desacreditan a esos estudiantes por ir a los medios de comunicación a ventilar cosas pues que no se están ventilando adecuadamente, se están amapuchando porque entienden que los mismos procesos de gobernanza y de transparencia no están funcionando. Te pregunto si ese despertar de un segmento del estudiantado que tendía a ser conservador, pragmático en sus visiones, o sea, alando para ellos y a sus percepciones de privilegio antes que para entendimiento de lo común, te pregunto si ese giro, que a lo mejor empezó hace tiempo y yo no lo conocía, pero se ha visto ahora, si eso representa o es indicativo de que sí hay esperanza en que haya gente que esté entendiendo que las cosas no son temas aislados, sino que se integran a su concepto de ciudadanía completo y que son reclamos mucho más integrados de lo que se imagina. ¿Hay esperanza en ese hecho en particular de arquitectura? Mira, Miguel, la respuesta a esa pregunta es que yo creo que debemos dejarla para una futura ocasión, porque yo creo que el explicar lo que está pasando en la Facultad de Arquitectura y en diversos círculos, porque dentro de la misma universidad hay pequeños círculos y pequeñas facultades y pequeños departamentos, y cada una tiene su dinámica y sus problemáticas. Yo creo que ha habido como que los planetas se han alineado y han causado ciertos resultados. Yo creo que a eso me voy a limitar porque eso es el tiempo que me queda. Y yo creo que se han discutido cosas muy importantes. Comenzamos de una manera y yo creo que cerramos con otra fundamental. Y me parece que precisamente romper desde uno mismo, que a veces reproduce sin querer, hablando de cuestiones extrauniversitarias y en el camino me corrijo porque uno se da cuenta, espérate, precisamente eso es parte del problema. No podemos estar reproduciendo esas falsas dicotomías y reconocernos como ciudadanos
y estudiantes, y que eso no está para nada en lucha, digamos, que tenemos que, pues, en ese sentido, la lucha es completa. Y lo que han traído sobre precisamente las diversidades y las diferentes necesidades, es ahí donde también encontramos, o sobre todo, lo común. Sigamos en esa batalla y gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que en un programa de 50 minutos no podemos abordarlo todo. Esperamos que puedan estar con nosotros nuevamente y también con otras invitadas e invitados para seguir luchando y entendiéndonos y seguir adelante. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias por estar con nosotros. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.